Dakizun moduan, arratsaldeen, handi, egun hauetan, beken Barakaldon, Innovate for Klima, Banku Mundialak antolatutako Innovate for Klima bilera ospatzen ari da, eta bilerak eragin aldetik ere zer nolako erantzun bat merezi zuelakoan, egun hauetan bai kartatik, zein Euskal Herria Kapitalaren plantotik eta jauzitik ulertu genuen ezinbestekotzat erantzun bat ematea bilerari, eta horregatik izan dugu atzo eta gaur bitartean egitarau bat ekintza ezberdinekin. Atzo mobilizazio bat egin genuen bilera hori aztear zegoela beken, zalantzazkoa, delakoa, posi geratu ginen emaitzarekin, eta, gaur arratsaldeko 7:30 manifestaldia deitua dago, baina aurretik ere gaiarekin lotuta gure bileratxo antolatzea interesgarritzat ulertu genuen. Eta horretarako gurekin daukagu Erik laguna da, urteak ja ezagun, eta ez da lehen aldia gurekin daukagula, oraingoan gaurkoan urrunetik, baina agertu. Eta, berak idatzetako liburuaren, gaiarekin guztiz lotura duen Banku Mundial una historia kritika liburuaren, 55 minutuko solasaldi bat eskainiko digu, gero eztabaidarako eta hitza hartzeko aukera izango duzue. Eta, hortarte bat hilda gelditzen bada ere, ez ahaztu, 7:30 manifestaldia Moioan hasten dela, oso laburra izango da, Moioatik zirkularra, baina izango da mobilizazio manifestaldi ezberdintxo bat, eragileak parte hartzen dugunean beti zer innovate ere gure aldetik ere zer innovatuko dugulako, orduan geldialdiak egongo dira ekintza ezberdinekin, eta bukaeran ere ekintza zehatz bat dago, irudietan ondo gelditzea garrantzitsuena dena, orduan garrantzitsua da guztiok bukaerara heltzea. Orduan, ibilbide laburra da, esfortzu bat egin, eta heldu bukaerara. Orduan, guzti hau esan da, Erik, te voy a dar el honor de darte la palabra y deseando escucharte una vez más, yo te envío un abrazo enorme, que hace tiempo que no nos vemos, y nada, pues, ábrela, adelante. Bueno, perfecto. Es un placer responder a esa invitación de Ela para presentar una pequeña parte del contenido de mi libro Banco Mundial, una historia crítica, que fue publicado el año pasado en idioma español por El Viejo Topo en una casa editorial militante en Barcelona. También tiene otra edición en español en Cuba por el Instituto del Libro, y va a salir en una edición para toda América Latina con el Fondo de Cultura Económica. Claro, ustedes están reunidos hoy y van a marchar en las calles más tarde en ocasión de una reunión convocada por el Banco Mundial sobre el tema del cambio climático. Antes de llegar al Banco Mundial, al tema del Banco Mundial y el cambio climático, voy a contextualizar, presentar el Banco Mundial y entonces luego llegar al tema del cambio climático. Entonces, ¿qué es el Banco Mundial? Es una organización mundial, multilateral, casi tiene 80 años, nació en 1944, antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Se fundó con el Fondo Monetario Internacional en una reunión convocada por el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, que convocó a las grandes potencias opuestas a la Alemania nazi y a Japón
se reunieron como 40 países durante 3 semanas y fundaron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Claro que la presidencia de Estados Unidos quería, dentro del marco de la situación que iba a abrirse después de la Segunda Guerra Mundial, 2 instrumentos para controlar la evolución económica post-guerra mundial. Había elementos, yo diría, entre comillas, positivos, porque Roosevelt había adoptado una orientación keynesiana y de John Maynard Keynes, el famoso economista liberal, pero no neoliberal, sino liberal capitalista británico, que estuvo en esa reunión en Bretton Woods y negoció la creación del Banco Mundial y el FMI. Y la orientación keynesiana implicaba no tener más confianza en los mercados financieros, en los bancos, para financiar la reconstrucción económica y no confiar en los movimientos libres de capitales. Esa orientación keynesiana se abandonó, claro, con la ofensiva neoliberal de los años 80. Al mismo tiempo, entonces eran 2 instrumentos bajo el control de Estados Unidos. Y el Banco Mundial, la idea, ya se ve en su nombre, porque el nombre del Banco Mundial es Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Y la idea era reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y desarrollo, favorecer un desarrollo económico del sur. Pero hay que tomar en cuenta que en esta reunión, África estaba representada por las potencias coloniales. Había solamente 3 países independientes en África: Etiopía, África del Sur bajo un régimen racista blanco y Liberia. Todo el resto era territorio colonial de Francia, de Gran Bretaña, de Bélgica, del Congo belga, de Portugal, un pequeño pedazo español. Eso era África. Y entonces África, los pueblos de África no tenían representación. De América Latina sí, porque habían logrado su independencia frente al Imperio Español, la mayoría de ellos en el siglo XIX, en los años 1820. Entonces, 40 países más o menos participaron de la creación del Banco Mundial y del FMI. Incluso la URSS, la Unión Soviética, porque la URSS, dentro del marco de los acuerdos de Yalta, había un acuerdo entre Roosevelt, Stalin, Churchill y De Gaulle. Pero rápidamente, después de la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, empezó la Primera Guerra Fría a partir de 47 y la URSS finalmente no participó a la construcción concreta de las 2 instituciones, aunque participó de la conferencia de Bretton Woods. La misión oficial actual es reducir la pobreza. Y voy a demostrar que en realidad el Banco Mundial hace todo el contrario.
También la misión oficial es favorecer el crecimiento económico del sur. Y podemos decir que en realidad es favorecer la dominación de las grandes potencias del norte gracias a un modelo económico de extracción de recursos naturales del sur, de explotación de mano de obra pagada con bajos salarios y exportación de los recursos naturales sin transformación real hacia el mercado mundial dominada por las multinacionales del norte, a las cuales se agregan ahora transnacionales o empresas multinacionales chinas. Dije, es una organización mundial multilateral. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación con Naciones Unidas? Y seguramente voy a decirle algo que la gente no sabe. El Banco Mundial es una agencia especializada de Naciones Unidas, como el FMI. Y la gente no lo sabe porque es claro que el Banco Mundial y el FMI no aplican para nada el modelo institucional de Naciones Unidas. Un principio fundamental de las organizaciones de Naciones Unidas es un Estado, un voto. Y entonces en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Internacional del Trabajo, en la FAO, la Organización Mundial sobre Alimentos y Agricultura, es un Estado, un voto. Pero el Banco Mundial y el FMI no respetan las reglas de Naciones Unidas, aunque son agencias especializadas de Naciones Unidas. Allí el voto depende de la potencia económica y de negociaciones entre potencias. Entonces, al inicio de la creación del Banco Mundial y del FMI, Estados Unidos tenía como un solo país 1/3 de los votos. Es decir, casi un poco más de 35% de los votos. Y Gran Bretaña, la segunda gran potencia de la época con su imperio y aliada a Estados Unidos, tenía 14%. Entonces, Estados Unidos con Gran Bretaña, dos países, tenían casi 50% de los votos. Hoy en día, Estados Unidos tiene un poco más de 15%, casi 16% de los votos. La mayoría necesaria, en caso de votar dentro del Banco Mundial o del FMI, la mayoría es de 85%. Es decir, que Estados Unidos tiene un poder de veto. Es el único país que tiene un poder de veto. Claro, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay 5 países que tienen un poder de veto, incluido la Federación Rusa y China. Pero en el Banco Mundial hay solamente un país que tiene un poder de voto, es Estados Unidos. Cuando al inicio Estados Unidos tenía un poco más de 35%, la mayoría requerida era 65% de los votos. Estados Unidos aceptaron reducir su cuota de voto a la condición de cambiar la calificación de la mayoría. Por eso hoy en día es 85%, para garantizar el poder de veto a Estados Unidos.
hoy en día, con las independencias de los años, final de los 50, de los años 60 y 70, hay 189 miembros del Banco Mundial y hay 190 países miembros del FMI. De los países que no hacen parte del Banco Mundial y del FMI hay Cuba y Corea del Norte, básicamente. Todos los demás hacen parte del Banco Mundial y del FMI. Entonces, Banco Mundial y FMI son agencias especializadas de Naciones Unidas, nadie los sabe, y en el Banco Mundial y el FMI no respetan las declaraciones de Naciones Unidas, no respetan la primacia de los derechos humanos. El Banco Mundial y el FMI pretenden que su misión es económica y que por lo tanto el respeto de los derechos humanos, sean económicos, sociales, culturales, civiles o políticos, no hacen parte de su misión. Por eso es muy importante. El Banco Mundial en toda su historia apoyó todas las dictaduras favorables a Estados Unidos. Todas. Desestabilizó, intentó desestabilizar a todos los países con gobiernos progresistas y apoyó a todos los golpes de estados pro Washington. Ejemplos. Guatemala, 54. El presidente Jacobo Arbenz quería expropiar la United Fruit Company, corporación estadounidense explotando la población del país para producir frutas como banano. Ahora es la empresa Chiquita, bien conocida. Se derrumbó a Arbenz. Che Guevara estaba en Guatemala, fue testigo del golpe contra Arbenz y el Banco Mundial inmediatamente financió a la dictadura militar. Un año antes se había derrumbado al primer ministro de Irán, Mossadegh, que era un laico progresista que quería nacionalizar el petróleo contra los intereses de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Fue derrumbado, el Banco Mundial apoyó. Bueno, la lista es enorme. Mencionar el apoyo del Banco Mundial respecto a América Latina al golpe con el gobierno progresista de João Goulart en Brasil en 65. Por supuesto, el golpe de Pinochet contra Allende en 73. Apoyó con el FMI a la dictadura militar de Videla en Argentina a partir del 76. La dictadura de Uruguay. Otras dictaduras en América Latina en los años 70-80. Y también las dictaduras como la de las Filipinas, de Marcos, la dictadura de Corea del Sur, las dictaduras en África como la dictadura del Zaire de Mariscal Mobutu. Hasta hoy el día, el Banco Mundial apoya dictaduras pro-occidental. Por ejemplo, la dictadura del Mariscal Sisi en Egipto. Apoyó hasta el final la dictadura en Túnez, hasta la primavera árabe de enero de 2011. Apoyó a la dictadura de Mubarak en Egipto hasta su derrumbe por la rebelión popular el 25 de enero 2011.
¿cuál es el balance de la acción del Banco Mundial? Entonces, un elemento muy importante, el apoyo a regímenes dictatoriales. Pero hay el tema económico. Entonces, ¿cuál es el balance en términos de desarrollo económico? Yo diría es muy claro. No hay ningún país que aplicando el modelo recomendado por el Banco Mundial llegó a un desarrollo económico industrial diversificado. Hay muy pocos países del sur que lograron industrializarse dentro del marco del sistema capitalista después de la Segunda Guerra Mundial. Hay dos ejemplos, Corea del Sur y Taiwán. Y son dos países que no aplicaron el modelo del Banco Mundial. Se permitió a estos dos países no aplicar el modelo del Banco Mundial porque por razones estratégicas Washington les ofreció donaciones para enfrentar Corea del Sur a la amenaza comunista, de la llamada amenaza comunista de Corea del Norte, de la URSS y de China, y Taiwán frente a la China de Mao Zedong en los años 50-60. Los dos únicos países capitalistas que después de la Segunda Guerra Mundial llegaron a una verdadera industrialización no implementaron el modelo del Banco Mundial. Es decir, que no se endeudaron con el Banco Mundial, protegieron totalmente su mercado, un proteccionismo muy fuerte para construir industrias subsidiadas. En Corea, subvencionar la construcción naval, subvencionar la producción de coche, subvencionar la producción de equipos industriales, de elevadores, luego de computadoras, de celulares, de semiconductor, en el caso de Taiwán. Estos dos países pudieron hacer esto porque eran protegidos para Estados Unidos, que aceptó para ellos una excepción al modelo. Y es cuando de alguna manera Corea del Sur, a partir de los 90, se abrió más su economía, pero ya había llegado a un nivel de industrialización muy fuerte, se abrió un poco al modelo del Banco Mundial. A partir de ese momento, Corea del Sur conoció problemas y hubo la crisis de los tigres asiáticos de 96 por flujos de capital incontrolados que entraron en Corea del Sur, como entraron en Indonesia, en Filipinas, en Malasia también. Lo que acabo de decir, lo dije en una conferencia en la cual el Banco Mundial me invitó. Era en 2004. Yo debatí con dos vicepresidentes del Banco Mundial. Y no supieron darme ejemplo. Le dije, bueno, dame ejemplo de países del sur que implementando su modelo lograron un nivel de industrialización y no supieron darme. Los países del sur que estaban industrializados y diversificados, que implementaron el modelo del Banco Mundial, se desindustrializaron. Ejemplo típico, Argentina. Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial,
sí era una potencia industrializada. Producía aviones a motor a reacción, producían locomotoras, tenía un ferrocarril súper desarrollado. Brasil también tenía una empresa pública de producción de aviones, Embraer, que luego privatizaron. Y esas economías de Brasil y de Argentina, que eran industrializadas, pasaron a partir de los años 70-80, implementando el modelo del Banco Mundial, a una reprimarización. Es decir, que ahora Argentina, para su actividad económica, depende de la exportación de soya transgénica hacia Europa y China. Depende de la extracción con el fracking en el fuente de petróleo Vaca Muerta de petróleo. Exporta mineral con minas a cielo abierto. Lo mismo con Brasil. La potencia económica brasilera depende de Petrobras, la explotación petrolera, con una destrucción ambiental muy fuerte, y también de exportar soya transgénico para el ganado europeo y chino. Y esas empresas, esos países no tienen más ferrocarril desarrollado. Argentina no produce más aviones, no produce coches argentinos, sino ensamblaje de coches de marcas extranjeras. Bueno, el modelo del Banco Mundial implica endeudarse. El dogma del Banco Mundial es el siguiente. Dice el Banco Mundial, y eso se enseña en las universidades, seguramente en la Universidad de Bilbao o en Vitoria, en las universidades del Estado español. En economía del desarrollo se dice, los países del sur tienen un déficit estructural de ahorro interno. Por eso tienen que endeudarse para financiar, gracias a finanzas externas, su desarrollo económico. Tienen que atraer inversiones extranjeras. Entonces, tienen que ser atractivos hacia los inversionistas extranjeros. Entonces, tienen que desregular, tienen que abandonar protección de su mercado, tienen que cambiar el código forestal, tienen que cambiar el código de las minas en su país para autorizar más y más inversiones. Y entonces para atraer más recursos naturales y exportarle hacia el mercado mundial sin transformarlo. Eso es el modelo y el dogma del Banco Mundial. Y entonces la idea del Banco Mundial es, gracias a, es volver al tema de David Ricardo, ese economista liberal del inicio del siglo XIX, que hablaba de las ventajas comparativas. Y decía, Portugal tiene sol, tiene que especializarse en la producción de vino. Inglaterra no puede producir vino, tiene industria textil. Entonces Portugal exporta vino y porto a Inglaterra para tener divisas, libras esterlinas, para comprar textiles industriales británicos. Eso es el modelo del Banco Mundial. Las ventajas comparativas.
el Costa de Marfil puede producir cacao, puede producir algodón, banano, etcétera. Entonces tiene, por su clima tropical, especializarse en exportación de frutas tropicales. Tienen en su subterráneo, si tienen minerales, hay que extraer el mineral y exportarlo. En África subsahariana, si no tomo en cuenta la República Surafricana, que es un país con algo de desarrollo industrial, pero muy primario, no hay refinerías de petróleo. Casi no hay refinerías de petróleo. Nigeria, Gabón, el Congo de Brazzaville, Guinea Ecuatorial, exportan petróleo bruto e importan combustible para coche, etc. No refinan, no transforman, no tienen industria petroquímica. Eso es el modelo del Banco Mundial, que genera más pobreza, más dependencia. Más dependencia, por ejemplo, antes de alguna manera, de la dominación del Banco Mundial sobre las economías africanas, África era soberana en términos de producción de cereales. Ahora África exporta frutas tropicales, más y más, e importa cereales. Y cuando hubo la guerra en Ucrania, y que por especulación de las grandes empresas de venta, de compra y venta de cereal, el precio de las cereales aumentó de manera tremenda, inmediatamente hubo una crisis en Senegal, que importa cereal, o en Egipto, cuando esas economías, estos países, eran autosuficientes en producción de trigo, de arroz, y otros países que producían maíz, otra cereal. Bueno, hablé cuánto tiempo. 30 minutos. ¿Esto? Hay una nueva crisis de la deuda. Y esa crisis de la deuda tiene que ver también con el modelo del Banco Mundial. Como el modelo consiste en decir que los países tienen que endeudarse, la prueba de la buena salud de una economía es la capacidad de su gobierno de endeudarse. Y como en los años 2000 hubo una política en el norte debajo de tasa de interés y de inyección masiva, miles de millones de dólares en las economías internacionales del sur, hubo una inyección masiva de liquidez que hizo que los países del sur pudieron emitir bonos de su deuda soberana y venderla. Países como Ruanda, Senegal, Mali, que nunca durante décadas tuvieron capacidad de vender títulos de su deuda en Estados Unidos, en Washington, lograron a partir de los años 2007-2008, gracias a la política
de la Reserva Federal de Estados Unidos, la política del Banco Central Europeo, la política del Banco de Inglaterra, de inyección masiva de dinero y de tasa de interés muy baja, estos países lograron vender sus títulos de deudas. Y como las tasas de interés en Europa, en Estados Unidos, eran tipo 0%, como ellos ofrecían 2-3% de tasa de interés, 4%, lograban vender, porque había inversor con mucho plata que buscaban bonos con un rendimiento mejor que los bonos de Alemania, de Estados Unidos, de España, de Francia, de Bélgica. Pero ahora, con la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo de aumentar la tasa de interés, ahora en Estados Unidos la tasa de interés es 5%. En Europa es 4%. Entonces los países del sur que lograban vender bonos con una tasa de interés de 2-3%, ahora tienen que comprometerse a otorgar una tasa de interés de 10%, 12%. Y no pueden. Entonces tienen problema cuando llega el momento de pagar el bono que se remuneraba a 3%. ¿Cómo se refinanciaban emitiendo nuevos bonos y que ahora hay que prometer 10 o 12%? No logran vender. Entonces no logran refinanciar su deuda. Entonces no logran pagar su deuda. Y países que aparecían como un modelo de éxito económico, como Ghana aparecía como un modelo extraordinario de liberalización de su economía, exportando oro, petróleo, frutas tropicales, y ahora Ghana está en suspensión total de pago y tuvo que pedir un crédito del Fondo Monetario Internacional con las recetas brutales del modelo neoliberal de la agenda del Consenso de Washington. Bueno, llego al tema Banco Mundial y crisis ecológica para finalizar, porque el Banco Mundial ahora convoca esa conferencia de propaganda, de pura propaganda en Bilbao. Entonces voy a citar un discurso, un texto del economista en jefe del Banco Mundial en 91. El economista en jefe se llamaba Larry Summers. Es un demócrata, no es un republicano. Es un keynesiano conservador, pero se dice keynesiano. Y decía, cuando era economista en jefe del Banco Mundial, lo cito: no hay límites a la capacidad de absorción del planeta capaces de bloquearnos en un futuro previsible. El riesgo de una apocalipsis debido a un calentamiento global o a cualquier causa es inexistente. La idea de que el mundo corre hacia su perdición es profundamente falsa. También es un profundo error pensar que deberíamos imponer límites al crecimiento debido a los límites naturales.
Es además una idea cuyo costo social sería asombroso si alguna vez se llegase a aplicar. En 92, ese mismo economista en jefe escribió: esgrimir el fantasma de nuestros nietos empobrecidos si no enfrentamos los problemas globales del medio ambiente es pura demagogia. Seguía: el argumento según el cual nuestras obligaciones morales respecto a las generaciones futuras exige un tratamiento especial de las inversiones medioambientales es estúpido. Esas son las declaraciones del economista en jefe del Banco Mundial hasta el año 96. Bueno, la economista en jefe del Banco Mundial en otra época se llama Anna Kruger. En una conferencia en San Petersburgo en 2003, dijo, ya Putin era el presidente de Rusia y ella era invitada de Putin para una reunión del FMI allí. Ella dijo, tomemos esa inquietud inmemorial de que un crecimiento rápido agotará los recursos de combustible. Esto explicó que era totalmente falso. No hay duda de que cuando lleguemos a 2040, la investigación y el desarrollo habrán generado nuevos avances en la producción, en la utilización de la energía fósil. Afirmó en el mismo discurso, tampoco causamos daños irreparables al medio ambiente. Bueno, creo que es suficiente como citas. Eso era la línea del Banco Mundial. Ahora, a partir del 2006, el Banco Mundial, claro, era más complicado para ella seguir negacionista, aunque ustedes van a ver que no es exactamente, no abandonó exactamente. Pero el Banco Mundial tuvo que mostrarse verde. Y entonces, si ustedes ahora visitan el sitio internet del Banco Mundial, van a ver que el Banco Mundial es ambientalista, es ecologista, es para el capitalismo, en favor del capitalismo verde, es en favor de las energías renovables. Son puras mentiras. Pero tuvieron que cambiar el discurso. Pero le cuesta mucho esfuerzo. El presidente actual del Banco Mundial se llama David Malpass. Es presidente hasta junio, entonces hasta la semana próxima. Y tuvo que presentar su dimisión en febrero, porque en octubre, en una conferencia de prensa, se negó a declarar frente a periodistas que el modelo económico y la actividad humana desembocó sobre una crisis climática. Y por eso provocó un escándalo tal que finalmente no tenía más la credibilidad para seguir como presidente. Se llama David Malpass. Y ustedes saben, él era el economista en jefe, no, el CEO, entonces el administrador principal del banco Bear Stearns, que quebró en 2008, antes de Lehman Brothers. Este tipo no tiene ninguna experiencia en desarrollo. Todos los presidentes del Banco Mundial han sido hombres
de ciudadanía estadounidense. Ninguno de ellos tuvieron una experiencia en desarrollo, en lucha contra la pobreza. Todos vienen o de la banca privada o del complejo militar o industrial, como McNamara, que ha sido presidente del Banco Mundial del 68 al 80, después de haber sido el ministro de Defensa de Estados Unidos en la escalada de la guerra del Vietnam hasta 68. Fue presidente del Banco Mundial Paul Wolfowitz a partir del 2005, después de haber dirigido la invasión de Irak en 2003. Ahora, el nuevo presidente del Banco Mundial, que va a tomar posesión de su cargo, se llama Ajay Banga. Nació en la India, pero tiene nacionalidad estadounidense. Él hasta ahora es el director de Mastercard. ¿Conocen Visa y Mastercard? Él no tiene ninguna experiencia en desarrollo, pero sí tiene experiencia en explotar los pobres vía Mastercard. Y logró en Sudáfrica convencer el gobierno progresista de pagar lo que ustedes llaman la renta básica en el País Vasco a través de Mastercard. Y entonces Mastercard, que para recibir la ayuda social, los pobres de Sudáfrica tienen que tener un Mastercard. Y si hay deudas con sociedades ligadas a Mastercard, Mastercard tiene el derecho de sacar el dinero, restar el dinero de la ayuda social para pagar los acreedores. Y este tipo ahora va a ser el nuevo presidente del Banco Mundial. Segura, no sé si está en Bilbao, si pueden manifestar contra su persona, pero ese señor que va a presidir el Banco Mundial. Y el otro es también entonces un tipo totalmente nefasto. Bueno, termino acá, hablé un poco más de 45 minutos. Le agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Bueno, a ver si la gente que está al otro lado de la pantalla escucha. Bueno, se puede hacer preguntas tanto a las personas que están en la sala como online. Pero bueno, Caldera además va a llevar de la internet en vídeo, orduan komentatuko Fernanda Gadea de ATAC, del Estado español, le pregunta a Eric a ver si podría predecir las consecuencias de que, si las hay, de que el FMI por primera vez en sus 76 años de vida haya ayudado a un país en guerra como es Ucrania. Bueno, igual, si queréis, pues van unas preguntas y le damos la palabra a Eric. ¿Respondo ya o hay otro comentario y preguntas? Vete respondiendo y así si hay alguna otra pregunta la gente la puede hacer y si no ya preguntamos. Ok, sobre el FMI Ucrania. Cuando Ucrania obtuvo su independencia en 92, ya la URSS estaban, antes de descomponerse, en proceso claro de restauración capitalista, con la política iniciada por Gorbachev y luego acentuado por Yeltsin. En 92 entonces el FMI y el Banco Mundial llegaron a Ucrania con su modelo y con
créditos, porque Ucrania nació sin deuda. Ganó su independencia frente a la URSS y negoció, yo diría, con la Federación Rusa, por ejemplo, cambiar las armas nucleares que había en Ucrania y otros activos le devolvieron a Rusia y en cambio obtuvieron de no acumular deudas, de no tener deudas de la ex Unión Soviética. Y entonces empezaron, dentro del marco de una privatización acelerada, a implementar el modelo del Banco Mundial y del FMI. Ucrania acaba de firmar el octavo décimo acuerdo con el FMI. El primer acuerdo tipo ajuste estructural es desde el 2000. Entre 2000 entonces y 2023 hay 18 acuerdos de créditos de rescate de Ucrania por el FMI a la condición de implementar más privatizaciones, más degradación de servicios públicos, más deregulación del código laboral. Hasta el punto que en 2015 me invitaron socialistas ucranianos, comunistas ucranianos, pero no comunistas del antiguo estalinismo, jóvenes, me invitaron en la celebración de la Revolución Rusa en noviembre de 2015. Y en ese momento, al cambio oficial, el salario mínimo legal ucraniano era de 70 euros. 60 euros al cambio oficial, cuando en Bulgaria y Rumania era tipo 180 euros. Y ustedes tenían un salario mínimo legal, imagino tipo 1.600, 1.900 euros. Bélgica también, no sé. No, ustedes menos, 1.300. 1.300, ¿verdad? Ahora. Bueno, 60 euros en Ucrania en 2015. Era el salario el más bajo de toda Europa. Y claro, la Unión Europea estaba interesada a integrar Ucrania a la Unión Europea, porque hay 40 millones de habitantes y obreros que tienen salarios sumamente bajos y que pueden competir entonces con obreros de otras partes de Europa y aumentar las ganancias. Bueno, entonces el crédito actual del FMI a Ucrania es a la condición de seguir avanzando en el proceso de integración a la Unión Europea y adaptar la legislación ucraniana a la legislación de los tratados europeos. Entonces, ¿la amenaza cuál es? Es más privatización. En lo que todavía el FMI, el Banco Mundial, no logró en Ucrania, es convencer al gobierno de privatizar la empresa de gas natural. Naftogaz se llama. Es una empresa importante que no solamente extrae un poco de gas, pero vende el gas y produce calefacción colectiva.
hay un sistema todavía de calefacción colectiva. Varios con sistemas de calentamiento gracias al gas de calentamiento colectivo. Y claro, Putin con sus misiles intenta destruir esto y ellos reconstruyen. Pero es todavía una empresa pública. Y el FMI y el Banco Mundial quieren privatizar esto. Ucrania es el mayor productor de cereal en la en Europa, no en la Unión Europea. Y claro, las empresas de agrobusiness europeo quieren comprar tierras ucranianas. Y Zelensky, bajo la presión del Banco Mundial y del FMI, empezó a legalizar compras de tierras ucranianas, pero todavía con alguna limitación. Y la idea del FMI, del Banco Mundial y de la Comisión Europea es levantar todas las protecciones en términos de poder vender grandes cantidades de tierras ucranianas a grandes corporaciones del agrobusiness europeo y norteamericano. Entonces, las consecuencias de los créditos del FMI y del Banco Mundial son sumamente graves. Y no son regalos. La tasa de interés del crédito del FMI a Ucrania es tipo 6%, 8%. Entonces, Ucrania está acumulando, está contratando un crédito con el FMI de 15.000 millones de dólares con el FMI, 15.000 millones, a una tasa de interés entre 6 y 8%. Pueden imaginar lo que va a representar durante décadas la capacidad de chantaje del FMI como acreedor sobre Ucrania. Y el Banco Mundial, el crédito del Banco Mundial con Ucrania es tipo 4.000 millones de dólares, con una tasa de interés más baja, pero con condicionalidades en aplicación del modelo neoliberal muy fuerte. Sí, quería preguntarte a ver si podías profundizar más sobre la relación entre el FMI y el Banco Mundial y qué rol específico tiene cada institución, porque a veces lo has comentado en conjunto, ¿no? Porque tiene una relación bastante estrecha, pero supongo que cada uno tiene unos roles algo más definidos. Por ejemplo, me has sorprendido que has comentado que en Ghana ha intervenido el FMI, porque yo creía que en los países del sur global normalmente solía ser el Banco Mundial quien intervenía. Y luego también, normalmente el Banco Mundial, como bien has dicho hasta ahora, lo ha presidido un ciudadano estadounidense. Sin embargo, en el FMI normalmente suelen ser europeos los que están. Y yo quería saber si ese es un acuerdo simplemente tácito o es diferente la correlación de fuerzas en el FMI y el Banco Mundial y por eso los europeos tienen más peso en el FMI. O que explicaras un poco eso. Y también sobre el Banco Mundial específicamente, yo tengo entendido que no sé exactamente qué año el Banco Mundial dejó de financiar centrales de carbón, pero no sé si eso en qué año fue y si es realmente cierto, porque luego también he escuchado que indirectamente sigue financiando los combustibles fósiles. Entonces no sé si podías profundizar en eso. Sí. Sí, muchas gracias por la pregunta. Estoy anotando. Sí, entonces, bueno, y entonces muy oportuna para mí la pregunta porque, claro, el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, que es una red mundial, somos presentes en más de 30 países en 4 continentes, estamos llamando a una contracumbre frente al FMI y el Banco Mundial en Marrakech, en Marruecos, del 12 al 15 de octubre. Cada año, el FMI y el Banco Mundial
tienen dos reuniones conjuntas. La reunión de primavera en abril en Washington y la reunión de otoño en octubre. Son dos reuniones anuales de 4 o 5 días cada reunión. Son sus asambleas generales. Y en general, entonces, para esas reuniones, el ministro de Finanzas de España, el ministro de Finanzas de Francia, de Estados Unidos, viaja y participa en representación de su país a la asamblea, a la reunión anual del Banco Mundial y del FMI. Entonces viajan en abril a Washington, en octubre o a Washington o cuando se reúne el Banco Mundial y el FMI en otro país, Este año 2023, por segunda vez en sus casi 80 años de existencia, el FMI y el Banco Mundial van a reunirse en África. La única vez en la cual se reunieron fue en Nairobi, Kenia, en 73. Entonces va a ser la segunda vez. Bueno, y nosotros convocamos una contracumbre y esperamos que habrá una delegación vasca. Esperamos que compañeras del sindicato ELA, de comités de solidaridad del País Vasco, de grupos que luchan contra la política migratoria de la Unión Europea en favor de los derechos de los candidatos al derecho de asilo, van a viajar a Marrakech. Hablo de la política migratoria también porque, claro, Marruecos es un elemento fundamental del dispositivo de la Europa Fortaleza. Y como ustedes saben perfectamente, la España, Pedro Sánchez, hizo un acuerdo con el gobierno de Marruecos para mantener la política de Europa Fortaleza y felicitó a la policía marroquí. Pedro Sánchez felicitó a la policía marroquí que asesinó a casi 20 jóvenes africanos en Melilla hace un poco más de 1 año y medio o 1 año. Así que el tema migratorio es el tema, yo diría, desarrollo, el tema ambiental, porque también allí vamos a hablar de la COP28, que se va a convocar en Dubái, y habrá una gran reunión nuestra dentro de la contracumbre sobre el tema COP28, desarrollo, política migratoria y otros temas fundamentales acerca de la nueva crisis de la deuda. Así que de manera insistente les digo, por favor, se preparan a venir a Marrakech del 12 al 15 de octubre para manifestar nuestro rechazo al Banco Mundial y al FMI. Entonces hay una división del trabajo entre el FMI y el Banco Mundial. El FMI otorga crédito de rescate, crédito de emergencia. Cuando un país entra en dificultad de pago, de reembolso de su deuda externa, llega al FMI con un crédito. Y entonces un crédito de emergencia. Incluso un crédito puente para otorgar liquidez a la condición que el país recipiente utiliza ese dinero para seguir pagando su deuda.
Entonces, por ejemplo, el FMI otorgó un crédito a México en 82 y a muchos países del sur en los 80. Con la nueva crisis de la deuda de los últimos años, el FMI otorgó un crédito a Argentina, 45.000 millones de dólares. Este año a Sri Lanka, que estaba en suspensión de pago, de 3.000 millones de dólares. A Ghana, ahora, está negociando con Pakistán un crédito de emergencia porque Pakistán está al borde de la suspensión de pago. Un crédito a Bangladesh que está al borde de la suspensión de pago. El FMI firmó 100 acuerdos a partir de la crisis del coronavirus, de la pandemia. 100 acuerdos. Entonces, con 100 diferentes países del sur. Pero ustedes se acordarán que el FMI otorgó un crédito de emergencia a Grecia en 2010, a Irlanda en 2010, a Portugal en 2011, a Chipre en 2013. El FMI también otorga crédito a países del norte, incluso desarrollado, miembro de la zona euro. Y claro, el FMI otorga créditos a ex países del este, del bloque del este, y a un país como Ucrania. Entonces son créditos de emergencia, créditos de rescate. Y cuando el FMI otorga un crédito de rescate, dice, usted tienen que retomar los pagos o seguir los pagos, pero tienen también que implementar reformas estructurales. Y esto es la institución gemela, el Banco Mundial, que es responsable de seguir la definición y la implementación de las reformas estructurales. Por ejemplo, la reforma del Código del Trabajo, la reforma del Código de Inversiones, la reforma del Código de la Tierra, del Código Forestal. Entonces, reformas estructurales que implican cambios legislativos. Entonces, la división del trabajo es FMI, rescate de emergencia, pero como hay reconducción de acuerdos, se transforma casi también en dependencia estructural. Senegal acaba de formar el 22º, firmó 22 acuerdos con el FMI. Entonces, con casi estructural. Y créditos con el Banco Mundial. Bueno, entonces, esto es la división del trabajo. El Banco Mundial siempre ha tenido un presidente de nacionalidad estadounidense. El FMI siempre un europeo. Pero en el FMI, el número 2 es siempre un norteamericano. El número 2 tiene mucho poder. El número 2, si no está de acuerdo con el número 1, el número 1 no puede decidir realmente. Bueno, ahora es una búlgara, Kristalina Georgieva, que es la directora del FMI. Entonces, efectivamente, es un europeo, pero bien controlado también por Estados Unidos. Entonces, las dos instituciones son controladas por Estados Unidos y sus aliados
los europeos y intervienen con influencia Japón, Canadá, y con muy poco de influencia China. Pero como China es la segunda potencia económica mundial, hubo que aumentar su poder de voto. Ahora China tiene 6%. La India, que es el país más poblado, tiene 4%. Cuando Alemania y Francia y Japón tienen 4%, casi igual que un poco menos de China y casi igual o más que la India. Los 45 países de África subsahariana, en total, con una población de 1.000 millones, tienen 4,5% en total. Y hay 24 directores ejecutivos del Banco Mundial y 24 del FMI. Y sobre los 24 del Banco Mundial, los africanos tienen 2. Y lo mismo en el FMI. Estados Unidos tiene un director estadounidense y tiene el presidente y tiene el poder de veto. Y todos los países de África subsahariana en total tienen un poco más de 4% y solamente 2 directorios sobre 24. Imaginen, entonces, hasta qué punto es antidemocrático. Entonces, el Banco Mundial y la extracción de combustibles fósiles y la producción de energía fósiles. Es total mentira del Banco Mundial cuando afirma que no está más en la extracción de combustible fósil. Es mentira. Y es mentira cuando dice el Banco Mundial que no financia central térmica de carbón. Es mentira. ¿Cuál es el juego del Banco Mundial? El Banco Mundial, en su propaganda mentirosa, dice: no estamos más directamente financiando la extracción. Pero muestro en mi libro sobre el Banco Mundial, es en la página 392, el Banco Mundial financia la explotación de gas natural en Mozambique, que es una explotación bajo la responsabilidad de la empresa francesa Total, bien conocida por apoyar la dictadura en Birmania. ¿Pero qué hace el Banco Mundial? El Banco Mundial financia una empresa consultora de ingeniería, donde no financia directamente la extracción. Financia la empresa de ingeniería, que es absolutamente fundamental para el proyecto y el funcionamiento del proyecto. Y cuando uno denuncia esto, el Banco Mundial dice: pero sí, pero estamos allí porque si no estuviéramos, sería peor. No respetarían algunos criterios ambientales. Y lo mismo con central a carbón en la India y en China, porque ustedes saben que hay central a carbón en China. Y el Banco Mundial
quiere seguir con proyecto en China, porque el Banco Mundial quiere estar presente en China, porque Estados Unidos, que controla el Banco Mundial, quiere tener sus expertos en China. No por razones, yo diría, económicas, sino geoestratégicas y tener una visión de lo que está ocurriendo en China. Entonces, a tu pregunta, según la cual, si efectivamente el Banco Mundial no financia más energía y combustible fósil, es pura mentira. Edith, nos hacen una pregunta completamente relacionada con el tema de China y nos la plantea Gorka Bueno. El surgimiento de China como nueva gran potencia económica mundial. China está impulsando su Banco Asiático de Inversión en infraestructura y está impulsando grandes proyectos en Asia y África. ¿Es este banco un nuevo rival para el Banco Mundial y el FMI? ¿Qué valoración haces sobre el papel de China en el ámbito financiero internacional? Bueno, China hace parte del Banco Mundial y del FMI, como dije. Sí, perdona, Eric, antes de que contestes, sí. Con esta pregunta y lo que te voy a decir, vamos a finalizar para que cumplimos con el compromiso que hemos adquirido contigo de terminar un poco más tarde de lo que habíamos hablado. Sí. Pero, porque, entonces, además de contestar a la pregunta de Gorka, sí queríamos que nos hicieses también un planteamiento de cuáles serían, a tu juicio, las políticas alternativas que habría que aplicar, ¿no? Porque es bastante un diagnóstico de la situación y ante eso las alternativas. Tanto la pregunta de China como las alternativas vayan para otro seminario, otra jornada seguramente, pero bueno, ya te dejamos que te explayes y finalizamos con ella. Sí. Ok, entonces China hace parte del Banco Mundial y del FMI, pero por supuesto China como segunda potencia mundial tiene muchas inversiones extranjeras, otorga muchos créditos a través de varios bancos estatales chinas, a través de empresas también en extracción de recursos naturales y en construcciones de obras públicas, carretera, ferrocarril, estadio deportivo, palacios presidenciales de prestigio, etcétera. China tiene un gran proyecto que se llama la Nueva Ruta de la Seda, entonces China entra en competición con el Banco Mundial y el FMI. Entra en competición con Estados Unidos y con todas las potencias económicas. Los créditos de China, como dije, son sobre todo para asegurar el abastecimiento de la economía china en minerales y combustibles y para aumentar su influencia económica en varios continentes. China es muy activa en África, muy activa en América Latina, muy activa en toda Asia. China desarrolló una línea de comunicación de ferrocarril entre China y la zona euro y su hub logístico es en Alemania, en Duisburg, cerca de Düsseldorf. Entonces yo vivo en Liège, en Bélgica,
a 130 kilómetros por tierra de ese hub chino en la zona euro, y hay trenes con contenedor que viajan de China a Alemania vía la Federación Rusa, vía Mongolia y la Federación Rusa, y luego hacia Alemania. Entonces, China es una, claro, potencia enorme. Entonces, el tema es si China, con su tipo de crédito, inversión, desarrolla un modelo alternativo al modelo del Banco Mundial, del FMI y de las grandes potencias imperialistas tradicionales. Y mi afirmación es negativa. No implementan un modelo alternativo, es un modelo extractivista, exportador. Quieren acuerdos de libre comercio. Entonces, es la misma agenda. La diferencia con el FMI y el Banco Mundial es que no imponen condicionalidades tipo ajuste estructural. Por eso, muchos gobiernos, cuando pueden, prefieren créditos chinos, porque no vienen las mismas condicionalidades. Pero como los créditos chinos no son suficientes, combinan créditos chinos, y si no es suficiente, créditos con el FMI, con el Banco Mundial y otras potencias. Por ejemplo, Arabia Saudita es activa en Pakistán, para dar un ejemplo. Podríamos preguntarnos si China con los BRICS desarrolló también una alternativa, porque hay un banco de los BRICS, un banco común entre Rusia, Sudáfrica, Brasil, India y China. Y no sé si ustedes saben que ese banco tiene su sede en Shanghái. Y China propuso a Lula de designar a Dilma Rousseff, que es del PT y que presidió Brasil después de Lula en los años final de en los 2010, y fue derrumbada por un golpe, un impeachment en 2013-14 por la derecha, que desembocó luego sobre la elección de Jair Bolsonaro. Dilma Rousseff recibió como regalo y por la política diplomática china el puesto de directora del Banco de Desarrollo de los BRICS, pero con el mismo esquema extractivista, que también es el esquema de Lula y del gobierno progresista de Sudáfrica, y por supuesto de Putin, que basa su economía sobre el petróleo, el gas y ahora exportación de armas. Entonces es el mismo modelo. Entonces las alternativas, para mí, si hay realmente un gobierno realmente progresista, es salir del Banco Mundial. Y por ejemplo, bueno, Cuba no es miembro del Banco Mundial y del FMI, y a ese nivel no le va mal. Bolivia, cuando tuvieron Evo Morales, y luego, y claro, Venezuela con Chávez, y Ecuador con Rafael Correa, estos tres países decidieron salir del Tribunal del Banco Mundial.
en los años 2008-2009. En ese momento yo aconsejaba a movimiento social en la región y al gobierno de Rafael Correa en 2007-2008. Y el gobierno de Chávez propuso además crear un Banco del Sur. Y Chávez entró en negociación con Evo Morales, con Rafael Correa, con Néstor Kirchner, el presidente de Argentina, con Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, con Lula, presidente de Brasil, y con Fernando Lugo, ex teólogo de la Teología de la Liberación de los Pobres, presidente de Paraguay, crear un Banco del Sur. Y ayudé a definir el proyecto defendido por Ecuador respecto a la creación del Banco del Sur. Y redacté con el ministro de Finanzas del Ecuador la posición del Ecuador. Y el problema es que cuando se trata realmente de entrar en actividad el Banco del Sur, Lula, que tenía su Banco Nacional de Desarrollo Económico Social, BENDES, yo diría, entró en la negociación del Banco del Sur para paralizar el Banco del Sur. Porque había como una competencia entre Chávez y una orientación muy progresista, incluso hacia Cuba, con el Banco del Alba, y que iba a la izquierda de la línea de Lula y de Néstor Kirchner, pero sobre todo de Lula. Y Lula, para impedir la creación de un verdadero Banco del Sur, entró en la negociación para paralizar. Se firmó el acuerdo de creación del Banco del Sur, pero nunca entró en actividad. Y luego, bueno, desapareció Chávez, hubo un viraje de Corea hacia otra orientación económica, vino el golpe contra Morales y se abandonó el proyecto. Entonces, para mí la alternativa es, si llega una fuerza realmente de izquierda en el sur, salir del Tribunal del Banco Mundial que se llama CIADI. Empezar un proceso de salida del Banco Mundial y del FMI. Implementar política tributaria, colectando más impuestos sobre las empresas extractivistas extranjeras o nacionales, sobre los más ricos del país, para disminuir la dependencia respecto al financiamiento externo. Auditar la deuda externa e interna. Identificar la parte ilegítima. Denunciar esa deuda, como hizo Rafael Correa después de una auditoría de la deuda a la cual nosotros como CADTM participábamos en los años 2007-2008. Repudio de deuda ilegítima. Acuerdos de integración con otras economías, con otros gobiernos progresistas. Creación de un Banco del Sur. Creación de un Fondo Monetario del Sur. Creación de un frente de productores de materias primas para imponer alza de precios, para reorientar
para depender menos de la exportación de materias primas. Mejor precio y menor exportación. Y invertir en actividades económicas de integración económica. Por ejemplo, una industria farmacéutica de producción de medicamentos genéricos para América Latina, para África, para tener vacunas frente a coronavirus, otro tipo de enfermedad. Ustedes se dieron cuenta la dependencia total de África y de América Latina frente al norte, a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca. Solos los cubanos lograron producir sus vacunas y no son reconocidas por la OMS porque bloqueada por Estados Unidos y otros países en la OMS. Así que Cuba no logra exportar sus vacunas hacia el exterior porque no son reconocidas por la OMS. Gran problema. Pero América Latina podría producir con la ayuda de Cuba, con gobiernos progresistas. El problema es que Petro en Colombia, Boric en Chile, Arce en Bolivia, no son suficientemente progresistas. No son como Chávez estuvo, desafortunadamente. Y en el norte, claro, si un gobierno de izquierda llega al poder, hay que salir del Banco Mundial y del FMI como país del norte. Y hay que anular las deudas del sur respecto al país. Y hay que auditar deudas. Hay que hacer otros acuerdos de partenariado económico, etc. Así que sí hay alternativas, pero las alternativas dependen de las fuerzas políticas y de las movilizaciones en las calles para hacer llegar al poder fuerzas políticas de izquierda realmente comprometidas a implementar un programa político de ruptura con el capitalismo y su modelo exportador extractivista. Creo que es totalmente posible y luchamos en esa dirección. Y para debatir de esas alternativas, les invito, después de su marcha de hoy en las calles en Bilbao, a preparar su equipaje y a movilizar gente para encontrarse todos juntos en Marrakech en octubre. Bueno, muchas gracias por su atención. A la espera de verlos en Marrakech. Chao. Agradecemos a Eric, que como siempre es un placer y además la disposición que ha tenido para participar aquí en los horarios que le hemos ido modificando para llegar a esta charla. Y bueno, horretaz aparte de eskerrak eman nahi dizkiot David Caballeirori teknikoki hau posible izan delako bera esker. Ona etorri zareten guztioi, online konektatu zareten guztioi ere eskerrak eman. Y nada, pues seguimos ahora en la calle, como ha dicho Yanira, a las 7:30 tenemos la movilización en Bolívar y que dura desde que empieza esta cancada, porque al final nos tenemos que tirar al suelo, los que tenemos que hacer eso, que nos dejan, ¿vale? Venga, Eric, un abrazo. Bueno, chao.